Yaf, Yud, Aleph. Los dos puntos. Bekesef, Bechamay Omrim, Bedinar. ¿Cuál es el valor mínimo para Kiddushin? Con Kesef, según Bechamay, dinar. Vamos a explicar el motivo de Bechamay. Matama Bechamay. Amar Bizera, שכן אישה מקפידת על עצמה ואינה מתקדשת בפחות מדינר. Porque a mulher faz cuestión, pero a su honra, ella no va a aceitar Kiddushin menos de dinar, que es una moneda de plata importante, que tiene por lo menos un valor mínimo para ser considerada Mekudeshet. Que dizer, depende de la mujer, tiene que ser un valor que él aceite. Así está explicando Rabbi Zera. Amalé Abaye, entonces Abaye pregunta, él me ata, según ese motivo, que Gomben a Teder Bianay de Campo de Shah, pero me calle bajado por el Tarkabad de Yare. Ajiname de Pasta y Adabi Kibra, Hazuza, Ameajer, Ajiname de Labor Kitushin. Si depende de cada mujer, entonces, las filhas de Rabbi Anay, que ellas son meticulosas, son familias de ricos y no van a aceitar Kiddushin con menos de un saco que pesa tarkab de dinaré, 3 kabim, más grande, 3 kabim, digamos 1 kilo de monedas, es mucho. Solo eso las aceitan, así ellos conocían. Entonces, imagíname que si ella recibe Hazuza, un dinar, que es lo que Bechamay exige, recibe un dinar de Kiddushin, no va a ser Kiddushin, porque era Makpedet, según el motivo Bizera. Explica tu sábado. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Imagíname cuál es la pregunta. Cada uno depende de la mujer. No puede ser un malajá sin natata de bareja de shurim. Sabemos que los alajot son iguales para todo el mundo. No puede tener esa alajá que para uno es mekudeshet, para otra mujer no es mekudeshet. Va a ficar muy subjetivo. Amaló, él responde, eso no es pregunta. Pastaya David Kibla lo camina. Si ella extendió la mano y aceptó un dinar, no estoy hablando. Claro que vale. Porque aceptó. En general, ellas exigen 1 kilo de monedas. Todo bien, más aquí aceptó. Por algún motivo. Entonces, no es pregunta. Entonces, ¿qué más esa respuesta? Que afirmo para bicho más que faló dinar. No es el mínimo. Si alguien aceita menos, según esta respuesta, si una mujer aceitó menos de dinar, aceitó peruta, va a ser mekudeshet. Entonces, cuando que Bechamay falaron dinar, que camina de calcio a Belelia y no me sorcerá. Cuando no tenemos una prueba que él aceitó, hay como no, si siempre es pastallada, que Dushin, cuando dice, haríame Kudushin de tabazo, a María no está viendo que recibe, te aceitó. Y más ainda se trata de monedas, que es un valor claro. Entonces, si aceito me Kudushin, ¿cuándo faló que precisa dinar? Cuando quichaba la ira. De noche, por ejemplo. A noche no da para ver, está oscuro. Después de día fue a contar y vio que tenía poco, menos de lo que esperaba. Ahí entonces falaron Bechamay. Calculamos en general dinar. Las mujeres aceitan dinar, no me dan de dinar. Otro ejemplo, afirmo que se ya de día, cuando la mujer no envió un mensajero para recibir los Kiddushin. Entonces ella no está viendo cuánto. Ella no sabe cuánto no iba a dar. Faló, para fulano, recibe el Kiddushin para mí. Ahí que nos exigimos mínimo dinar para Bechamay. Rabbi Yosef Amar, Tamar Bechamay, que la vida Marabase. Segundo motivo, que Bechamay
aprende el dinar de una regla que faló Rabase, de Amar Rabbi de Amar Rabase. Kol kesef amur batorah, kesef suri, veshil dibrehem, kesef medina. Todo lugar que la Torah menciona la palabra kesef, dinero, es una moneda valiosa que usaban en Tzur, hacia allá desde el Líbano. Eran monedas importantes que tenían un valor 8 veces mayor que Kesef Medina, que usaban en otras ciudades. Entonces, cuando la Torah faló Kesef, como aquí aprendimos Kesef de Sadefron, entonces, de que ser Kesef Tzuri. Entonces, por eso, Perutá no puede ser, porque no existe Tzuri en monedas de bronce. Primera condición de que sea de plata. Y entre las monedas de plata, consideramos importante el dinar, mismo que existe a menor de plata en Maá. ¿Y cuánto es Maá? Un cesto. Como te podemos ver a mañana. Shesh Maá, que es el dinar. Eso en todo ya sabemos esa proporción. Un dinar son 6 maot. Si queremos proporción con perutot, un dinar son 192 perutot. Que dice perutot es muy pequeña, a menor. Todo eso tiene un cálculo que mañana vamos a ver. Entonces, Rashi dice que después va a preguntar, entonces, ¿por qué colocó el valor dinar? Mismo siguiendo esa regla que es el Tzuri, Taceto no puede ser perutot, más podría ser más. Más también es de plata y es Tzuri. ¿Por qué faló dinar? Entonces, Rashi ya dice que después va a responder a Gemara. La verdad, en el próximo DAF, al final del Shiur, para una otra respuesta, va a explicar que ya que no es perutá, entendemos que debe ser un valor importante y consideramos importante el dinar. Más no. Ahora va a hacer una pausa, una explicación de Bet Shammai para explicar esta regla. Gufa, Amar vida Maraco, que se mueva Torah, que se sudrí, se diven que medina. Uclala es una regla general. Veare Tana, dicti que iten Israel, que se foquelin Ishmar. Tenemos un din de Shomrim. Arba Shomrim, son 4 tipos de cuidadores, Shomer Hinah, Shomer Sahar, Soher y Shoel. Mishnah en Shavuot, y muchos de esos en Baba Metzia. Baba Metzia, pero Shelishi específicamente trata de Shomer Hinah y Shomer Sahar. ¿Cuánto es el mínimo valor que es necesario juramento cuando hay alguna divergencia? La Torah faló Kesef. Quité ni Shereo, Kesef o Kedin Ishmor. Alguien que da dinero para cuidar. Y dice a Mishnah en Shavuot Dayanim, Obedín cuando obliga a jurar, y para tener juramento, pero la Torah precisa Modebe Mixat, que parcialmente confese y una parte nega. Y dice, Ata'ana Shete Kesef, Ve'aodá Shabe Peruta. La reclamación debe ser mínima 2 maot. Shete Kesef, 2 maot de Kesef. Y de eso puede negar una parte y confesar peruta. Tenemos esta cuchilla. ¿Por qué? ¿De dónde salió ese valor? Primero, dice la chica, pregunta no es por qué Maot y no dinar, porque ya explicamos, Maot también es tzuri de plata. ¿Por qué es 2? Si tenemos una regla, todo Kesef, tzuri, ¿de dónde salió Shete Kesef? ¿Por qué 2? Debería ser una. Entonces vemos que no necesariamente existe una regla para dar un valor a Kesef de la Torah. Está escrito Kesef y explicaron Jajamim que son 2 maot. Atam domía de Kelim, a Kelim Shelav, a Kesef Shnaim.
Uma que se va Hashub, aquí viene la Hashub. Te responde, ¿por qué son dos? Porque está escrito Kelim en plural. Así como Kelim, objetos, son dos, son Kesef, afilo en singular, tienen que ser dos. ¿Y por qué Maot? Porque Kesef es Davar Hashub. Y Maot también se llama Hashub para esto. Y también Kelim aprendemos. Para no ser respuesta no precisaba esa segunda parte. Así es Umekesh, Enekesh Lemexa. Y aprende también de aquí que cuando se trata de objetos que dio en prestar, si son objetos que no son importantes, no tienen Shebuá de Oraita. Por ejemplo, emprestó 2 agulhas y negó una, o debe cuidar. Agulha no es Hashub, entonces no se shura. Precisa ser Hashub como Kesef. ¿Está bien? Entonces eso respondió en el asunto de Shombrim. En Shebuá, en Kelim, En Shombrim, ten más claro que si precisa ser Modebe Mixat o afilo Kofer Bakol. Mas en Kelim, sí, por Kelim, claro que ten. Modebe Mixat no son dinero. Existe también en Kelim Modebe Mixat. La discusión es si tiene Eru Perashiot. Modebe Mixat en Arba. Aprendimos ayer Yomar Kihuze, que en la verdad está escrito en Shombrim y se usa para Arba. Porque falamos Eru Perashiot Katukan como en Sanedrim, Daf Bet, y es subía en Shebuot también. Entonces, ten que decir que en Shombrim no precisamos mixar. Vale, va a ser dictive, tzatá, que se vea deja. Pero allá trae Maaser Sheni, que tiene que llevar para comer en Jerusalén, puede ser rescatado con dinero. Y dice a Torah, Kesef. Utran, apore sela mimahod Maaser Sheni. Y a Mishnah dice, mencionamos a Baba Mesías Perek Dalet, que existe un caso que la persona rescató con perutot. Rescató a fruta de Maaser por perutot de bronce. Y después, para viajar, para no llevar monedas pequeñas, él quiere trocar por un sela. De perutot convertir en sela. Y un sela son 4 dinarim. Entonces, Ali eso menciona aquí al inicio de la Mishnah que existe resgatar Maaser por perutar. Porque taquito Kesef, Mosef para todo Kesef, tiene que ser Tzuri. Y Tzuri es eso de plata, no perutot de bronce. Responde Kesef riba. Esa guisa, no por ha. Porque está escrito 2 veces. Como vemos aquí en la letra beta pasó. Benatata bakasef. Betzarta hakesef beyadeja. Ya que repitió, ahí sí aprendemos a filo peruta. Puede ser rescatado más con peruta. Vere hekdesh. Dicte benatata hakesef bekamlo. Hekdesh, para rescatar un objeto de Kodesh, a Torah dice que puede rescatar con queso, con dinero. Es un pasú resumido, como he visto esa foto en muchos lugares de Shas. No existe un pasú que diga esas palabras seguidas. Benatán, a queso, bekam lo. El pasú dice, Beyasav, Hamishit, queso, bekam ala, bekam lo. Entonces, resumiendo, se fala ese de la siempre. De cualquier forma, que se está escrito. Entonces debería ser permitido resgatar solo por dinero que se psuri de plata. Veamos a Shemuel, y de ella Beamanesh, Hileló, Shabem Brutá, Mejulal. Si resgató un objeto de Ekdesh que vale 100 dinarim por una peruta, es válido. Vemos que no pagó valor cierto. Mas vemos que existe rescatar por peruta. Porque está escrito que se responde a Taname
aquí está escrito que ese y Alim y Maaser, que se aprende que será Shabbat de Maaser Sheni. Y Maaser Sheni ya aprendimos también Perutá por Ribuy. ¿Por qué? Porque no está escrito 2 veces Kesef en Ekdesh. Por eso precisa aprender que será Shabbat. Según el Grisán Bejorot, está escrito que será Shabbat y Kodesh Kodesh. Aprende Kodesh Kodesh de Maaser Sheni. Vearé Kiddushé Isha. Ahora llegamos a nuestro asunto. Kiddushin. Que está escrito Kesef. Porque en campo está escrito Kesef y aprendimos que será Shabbat. Dice Kikar y Shisha Walá. Vega más que Hakehamis de Efron. Utnan, Betilé lo mismo, Perutá, Shabbat Perutá. Betilé dicen Perutá. Nos explicamos. Bet Shammai aprende el diná por causa de esta regla. Mas Betilé, ¿cómo vamos a explicar? Si existe esta regla, ¿cómo dicen Perutá si está escrito Kesef? ¿Será que entonces la regla de Rabase, eso para Shammai está explicando? Nima Rabase va que Bet Shammai y Betilé no sustenta esa regla, entonces está grado. No puede ir como Bet Shammai. Por causa de esta pregunta, que no tengo respuesta, muda a regla que nos hablamos de Rabase. No todo que está escrito en la Torah es tzuri. Kesef con un número. Por ejemplo, Hamishim Shekalim, enten la Donav, Sheloshim Shel Eved. Cuando la Torah fala para pagar un valor específico, ahí tiene que ser tzuri. Mastam Kesef, como Kiddushin Kesef, y con eso responde las preguntas anteriores. Maaser Sheni, Ekdesh, Tahana, no faló el número, está escrito Kesef. Entonces, no precisa ser tzuri. El Aid Ma'arjid Baramaruda Marabase, Kol Kesef Katzur, Amor Batorah, Kesef Tzuri, Beshed Ibrahim Kesef Medina. Eso es Kesef Katzur. Un queso que la Torah dio un valor específico. Preguntas, ¿esa regla entonces? Si eso que nos enseña, ya está escrito Meforash, en la Mishnayot. Tenemos una Mishnah en Bejorot que dice lo siguiente. Maca más malatanena. Dice la Mishnah, James Elaim Shel Ben, o 5 celas de pidieron a Ben. Allí también, más un ejemplo que la Torah da un valor específico que debe resgatar o pidión con 5 selaim. O Sheloshim Shel Eved, 30 shekalim que la Torah dice para pagar cuando un boy mató, Shifró y mató a un esclavo, Eved Kenani. Hamishim Shel Shemefate, como mencionamos esta semana. Violentó o sedució a una moza soltera, tiene que pagar 50 shekalim. Tiene también Mea Shemosi Shemra. Lo bastante de Beteja Betulim. Si el marido argumenta que no encontró Betulim y la mentira, debe pagar una multa de 100 shekalim. Todos esos ejemplos, Kulam Beshekel Akoy Bemane Tzuri. Todos es una moneda tzuri. Shekel HaKodesh, que son monedas importantes que se usaba para Ekdesh. ¿Y por qué dice Shekel HaKodesh? Para saber lo equivalente que una mané tzuri, ¿cierto? Mané que 100 dinarim. Y eso equivale a 25 selaim. ¿Cierto? Porque falamos que un cera son 4 dinarios. Entonces, un selaim que equivale 25 para un mané, eso es la moneda que se usa para estas multas que a Torah faló. Son multas, menos el caso de Pidyon Ben, que es una mitzvah, no es multa. Entonces, estamos preguntando, ¿cuál es el Hidush de Rabase? Todo valor específico que la Torah ya colocó es tzuri.
Está escrito meforash en la Mishnah eso. Responde, el Divrei que se Medina y se dirija de Lotnan. Está cierto, la primera parte sabemos la Mishnah. Marabá se acrecentó. Todo kesef de Divrehem, que es de Jajamim, que no está escrito en la Torah, valores fixados por Jajamim para pagar, ahí calculamos moneda simple, Medina, que es 1/8 de Tzuri. Por ejemplo, donde tienen un valor que la Torah no estipula y Jajamim designaron o determinaron, ditran, atokea lejaveró, no ten lo cela. Ditran, no de Tania, porque es una Mishnah en Baba Kama. Pero a Jovel Bejaveró, oitavo Pere que fala de daños y prejuicios. Agora, só para entender, acabamos de falar que ese Medina, este díjale de Lotnan, y dice Tran, no acabo de decir que no está escrito. No está escrito a regla, no está escrito que todo lugar que Jajamín estipularon es Medina. Y ahora Ditran trae un ejemplo donde tengo un caso que Jajamín estipularon un valor específico. Y ahí usamos la regla, que ese valor es en qué se Medina. Toquea la Javerá. Dio un tapa, como llamamos. Ese es un pirush. Y otro, estamos perto de Rosh Hashanah. Toquea con shofar. Entonces, si él tocó shofar no oído, puede, los tímpanos, ¿no? Pueden ensudecer. Ten tímpanos. Estourar un tímpano es peligroso. Entonces, tiene que pagar un prejuicio. Aquí se trata no de prejuicio causado que significó zurdo. Escrito Gershon no ten de meculó. Ahí otro, tiene que avaliar como un esclavo a la desvalorización. Estamos hablando, no ficó zurdo, mas o boshet. Tem aquí daños morais. Seja por tocar shofar o un tapa. La verdad es só una dor que pasa, pasajera. Más que todo es una vergüenza, una humillación. Recibe un tapa y más en público. Entonces estipularon un valor, un cela. Entonces, cela, falamos, cela son 4 dinarim. Más que cela Medina o Tzuri. Por eso dice, es Medina, o más barato. Veloti, mamá y cela arbazuze, para no pensar que un cela aquí son 4 dinarim Tzurim. El amá y cela palga de Zuza. O cela que estipularon para pagar en medio dinar Tzuri, que son 8 dinarim Medina. De Abde Incho el carro le paga de Zuza estira. Porque las personas acostumbran a hablar. Y le llaman en aramaico astira. Istira, ya se sabe que eso es un dinar Medina que equivale a medio dinar Tzuri. Vocês están lembrando la historia de Baba Kama. Tenía con Hanan, eso que se falaba. Un hombre dio un tapa a la persona. Entonces faló, Bedín, tiene que pagar un cela. ¿Cuánto es un cela? Hatzi dinar. Ahí faló, no tengo troco. Hatzi dinar, moneda pequeña. ¿Cómo vas a hacer? Estamos, pega más uno y te pago un dinar entero. Completo. Ahora voltamos a Bet Shammai. Rish Lakish Omer, Tabayo de Bet Shammai que de Hizkiah. Entonces hablamos 2 motivos. Mas este segundo no ficó en pie, porque ya que mudó a regla de Rabase, eso valor estipulado de Tzuri. Entonces no tiene nada que ver con Kiddushin. Kiddushin no es valor estipulado. Faló qué se, no faló cuánto. Entonces no podemos aplicar esa regla para Kiddushin de Bet Shammai. Ahora, más un motivo. Contando ese, sería el tercero. Rish aquí dice, el motivo de Shammai, como Hizkiah. Hizkiah faló una regla para Ebed, para esclavos, Amá y Briá.
Y de Amay Briá aprende para Kiddushin, como después va a terminar el limbo. Tiene una condición para resgatar. Tiene varias maneras de un Eved Ivri salir libre. Esa Mishnah que ya ve aquí poco, dos dapim ya estamos en ese asunto. Eved Ivri, qué forma adquirir y qué forma ficar libre. Ya hablamos 6 años fica libre, o llover si llegar antes, o puede ser con Girón Kesef, un resgate. Mas la Torah llamó Girón, que un cálculo. ¿Cuánto vale cada año de su trabajo? Si él le pagó 60, por ejemplo, y normal fue vendido por 6 años, entonces quiere decir que cada año vale 10. Si ya trabajó 4, faltan 2, el resgate va a ser 20. No tiene que pagar 60, porque ya pasaron 4 años. Eso es llamado Girón Kesef. Y dice que ya, ¿de dónde aprendemos eso? Amakra, Beofde lo nifdata, dice la Torah sobre Amay Briá, y aprendemos también para Eved Ivri. Belamed, Shemegaya Piyoná, Beyotza. Entonces vemos que existe un cálculo para descontar el valor total de la venda. Entonces, ¿qué explica? De Beofde, no está escrito Benifdit, más que también el patrón participa del resgate, porque él como aporta su parte, los años que pasaron de trabajo, él desconta. Ahora que si tengo que descontar, entonces tengo que tener un valor mínimo para vender un esclavo. Y a Matabeshamad de Island Dinar, si você dice que el mínimo valor para adquirir un esclavo es un dinar, existe descontar, porque un dinar, ya hablamos, son 192 perutot, entonces monedas menores. Hay no de megar a veas la peruta. El ayama te da la peruta, más el valor es como betilé en Kiddushin. Si digamos que también el mínimo es peruta, de peruta, ¿cómo existe Girón? No tengo moneda menor que peruta para ir descontando. Mi peruta, mi megara. Pregunta, Bedirmach. Ahora pregunta contra Hizquía. ¿Cómo es que aprende de Ali? Después vamos a votar para nuestro asunto del Kiddushin de Bechamay. Bedirmach y cámara jamana. Eja de ahí le dirá ticara peruta. Eja de ahí le peruta lo ticara claro. ¿Quién dice que precisa ser un valor pasivo de descontar? Tal vez está diciendo, si pagó dinar, entonces desconta. Calculamos los años que trabajaron. Mas si vendió por peruta, o resgate mínimo también va a ser peruta, porque no tiene menos. Lo saca de atrás, de Yud. Dice, no. Ya que el Torah faló esa posibilidad de Girón, debe existir siempre esa posibilidad. En cualquier venda debe existir. Entonces no puede ser vendido por peruta. De ahora aprendemos de Yud. Yud es un Kiddushin que el patrón decide casar con Amay Briá. מה יהוד אף אגב דאיבאי מאיבאי לא מעיד כל אחד למעשה מעיד לא אבוז בנזבינה. En Yud tenemos un día especial, ¿cierto? El patrón decide casar con Amay Briá, mas si es pariente no tiene como casar. Si es por ejemplo una mujer que no tiene a Irma o cualquier otra de las arayot prohibidas, no va a poder casar. Por eso está escrito que Amay Briá no existe a vender a parientes. No puede vender a un pariente. ¿Por qué? Porque no puede casar y tiene que ser pasivo de cumplir. Digo, mismo que él puede ser todo bien, no voy a casar, me quiero una shifra. Tiene que tener posibilidad. Entonces también aquí, a venda debe ser dinar para tener posibilidad de Girón. Ajiná me coleja de lo más en mi cara, lo vas a mencionar. Ahora voltamos, explicamos a Hizquía. Ahora, ¿qué tiene que ver con Kiddushin? Para Bechamay. Bechamay aprende Kiddushin, ya le Bechamay nafkaleu, me Amay Briá. Ahora dice, un Hidush. Hasta ahora aprendimos Sade, mi Sade Efron. Bechamay aprende de Amay Briá.
מה habría? Peruta lo micania afichar, peruta lo micdesha. Así como habría, no puede ser peruta, porque no ten girón. Entonces también ya, con peruta no puede ser. Ahí pregunta, que mencionó antes Rashi, veima paga de dinar, veima este perutot. Todo bien, peruta no. ¿Por qué dinar? Puede ser medio dinar, también de monedas menores. Puede ser más, podría preguntar. Puede ser 2 perutot. ¿Qué van a pedir? ¿Mi perutá o camar dinar? Ya que excluimos perutá, entonces colocamos una moneda importante que es dinar. Eso por lógica. Y otro último motivo, Ramamar, o cuarto sería para Bet Shammai. Bet Shammai, Shelo Yehu Benot Israel que Efker. Dieron un valor importante para no parecer Hasbe Shalom, que las fillas de Israel no son importantes, que dan Kiddushin tan barato, con perutá, como tenía ese diseño que mandaron. Eso perutá, bueno, vimos ya, mujer no aceita jalipín por eso. Entonces, ese motivo de Bet Shammai, para dar importancia a Yom Benot Israel, fixaron dinar.